Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelson Mijael. El día de hoy vamos a estar haciendo una investigación sobre los artículos de poder y por qué personalidades tan importantes se han hecho a la búsqueda de ellos durante muchísimo tiempo. ¿Existen realmente? ¿Por qué están tan interesados los que nos dirigen en encontrarlos y poseerlos? Empezamos. Una de las historias que más nos llama la atención al empezar a hablar de los artículos mágicos, si se quiere, de poder a lo largo de toda la historia, es el caso de la lanza de Longino. Me parece precisamente que durante esta semana es uno de los artículos que más nos puede llegar a la mente. Según la historia y la mitología, nos dice que este artefacto fue la lanza con la cual le pudieron quitar la vida a Jesús. Era también un artículo que antes de ese momento había sido utilizado durante mucho tiempo antes. De hecho, es uno de los artículos de poder que más tiene un récord para poder seguir quién estuvo poseyéndolo antes de ese momento en concreto y también tiempo después. En la actualidad se supone que descansa en uno de los museos, pero eso siempre es algo que queda mucho en entredicho. Nuestro dirigente aquí en Alemania durante los años 30, 40 y por ahí, de ustedes saben quién, el señor del bigotito, tenía una gran fijación con este artículo en concreto. La leyenda dice, y él creía firmemente en ella, y no solamente él, sino muchos grandes dirigentes anterior a él, que quien poseyera este artículo podría vencer a cualquier persona en combate y sería erigido como el rey de la guerra, si se quiere. Básicamente esa es la leyenda que acompaña a este artículo. Por tal razón y con las ideas que este señor tenía a muy temprana edad de gobernar naciones, por la razón que fuese, para él era muy importante hacerse con este artículo. De hecho, ni siquiera fue una historia oculta. Él mostró permanentemente de cara al público su intención clara y directa de perseguir este tipo de artículos, no solamente la lanza, también se hizo a la búsqueda de el arca de la alianza y de la copa o el cáliz. De forma pública y muy clara se hizo a la búsqueda de otros objetos de poder que para él evidentemente existían de forma física, como era el arca de la alianza y también el cáliz. De la misma manera también tuvo mucho empeño en conseguir un artículo conocido como la mesa de Salomón, y esta búsqueda incesante de artículos de poder que para él eran muy importantes y por supuesto existentes, viajó a muchos países para conseguirlos. Uno de los lugares en los cuales él se empeñó bastante en buscar este tipo de artículos fue precisamente en España, en las cuevas de Montserrat. Interesante. Muy bien, sabiendo entonces que este caballero, además de haber sido un gran dirigente de naciones en sus últimos años de vida, anterior a eso él era un gran ocultista y formaba parte de una de las sociedades secretas más importantes de su época, que en su tiempo, por supuesto, era una sociedad oculta. Actualmente ya sabemos cuál es y las cosas más o menos que se hacían también ahí. Recuerden que los rituales que se hacen en todas las sociedades o reuniones o grupos ocultos que ellos tienen, sabemos un porcentaje muy mínimo. Las cosas que sabemos y que salen al público son incluso las menos importantes. Esto es algo muy importante que la gente tiene que saber y comprender. Que todo lo que nosotros conocemos, lo que sale a la luz de los rituales que se hacen, es una muy mínima parte de lo que de verdad ellos suelen hacer dentro. Pasamos entonces a parte de este caballero como un ejemplo vívido en nuestra historia contemporánea actual de que estos artículos de poder para ellos son muy importantes y para ellos son existentes, no son fábulas. Podemos tener en cuenta entonces si estos artículos realmente existen y si estas personas de poder luchan y hacen cualquier cosa para hacerse con ellos. Entonces, ¿qué tipo de poder los ha creado? ¿Cómo han venido a parar en nuestro mundo? Y si realmente tienen la función que ellos piensan que tienen.
En el caso, por ejemplo, de la lanza de Longino, se supo también que estuvo en manos, según lo que cuenta la historia de la misma daga, en manos de muchos grandes dirigentes de la antigüedad, como fue Genghis Khan, como fue el mismo Alejandro Magno, etcétera, etcétera. Se cuenta que habían llegado a conquistar grandes territorios porque eran poseedores de esta lanza. Pasamos también a diferentes artefactos como para ver diferentes realidades, ya fuese el futuro, el pasado, otras dimensiones, y es una especie de espejo negro. Cuenta la leyenda que la reina Isabel I tenía un espejo similar a este. En algunas de los relatos se muestra como un espejo de mano. En su tiempo se conocía entonces como una especie de espejo, donde se podría ver con una superficie muy brillosa y negra. Se podría ver a través de ella muchos eventos. Si usted puede imaginar que este puede ser un artefacto realmente mágico, decida usted si a usted le parece que este artefacto es tecnología fuera de su tiempo, si se quiere, o es verdaderamente un artículo mítico, mágico. Decida usted. Continuamos por una de las reliquias de poder que estas personas están siempre ávidas de conseguir y poseer. Si es que ya no lo tienen y nosotros no lo sabemos, que es realmente lo que yo pienso. Hablamos del Arca de la Alianza. Según las descripciones de cómo fue construida, los materiales con los cuales fue hecha, pareciera ser que era más bien un reactor magnético o electromagnético o de algún tipo, o más bien era realmente un artículo mágico directamente. Es lo que en la actualidad todavía se sigue debatiendo. Lo que sí es muy cierto es que ha provocado divisiones incluso en reinos. Continuamos con otro artículo de poder que estas personas estarían locas por poner sus manos en él, si es que ya no lo han hecho, y eso pienso yo, y es la famosa sangre sagrada. Se supone, y según lo que cuenta la leyenda, es que este fluido, que aún sigue el líquido, es la sangre que Jesús derramó en el Calvario. Fue recogida, está en un envase y sirve, es mostrada como una de las reliquias sagradas. Se supone que este líquido tendría un poder bastante importante y sería sanador, entre muchas otras cosas más que le atribuyen a este artículo. Ha sido a lo largo de la historia, por supuesto, como todos los demás artículos de poder y reliquias muy anheladas, ha pasado de mano en mano constantemente hasta que en la actualidad no se puede estar seguro si del artículo que se está mostrando al público como reliquia realmente es original o no. Pero bueno. Continuamos también con otro artículo de poder que es el manto de Turín. El manto de Turín, donde supuestamente fue el sudario o la tela con la que envolvieron a Jesús en su momento de estar en el sepulcro. Tiene su imagen impregnada o plasmada de alguna manera que se marcó precisamente todo lo que es el semblante y diferentes puntos del cuerpo donde fue lacerado. Muchas personas en la actualidad piensan que realmente es una réplica lo que se ve en la actualidad. Es decir, que la manta original desapareció hace ya un muy buen tiempo y que la actual no ha sido más que una muy buena réplica por algunos de los genios de su tiempo. Se dice que puede ser que esta réplica que hoy en día tenemos haya sido hecha incluso por el propio Da Vinci. Buscando entonces alguien con tanto talento en el arte que pudiera haber creado una obra de arte de este nivel. Por otro lado, muchos creyentes piensan que en realidad sí que es la original y sí que tiene un poder X o exclusivo tocar o estar cerca de este manto. Las opiniones son muy variadas. Lo que sí es muy cierto es que este tipo de artículos tiene a su alrededor una aura que llama la atención y la curiosidad
de muchas personas de mucho poder, y es lo que más, es lo que más importa realmente. Y de esa manera hay muchísimos otros artículos de poder que estas personas de poder, valga la redundancia, siempre están locos por poner sus manos en él. Tanto así que crean disturbios, guerras, invasiones, como vimos por ejemplo en Irak, que es un lugar puntero para encontrar, por casualidad, artefactos de poder, portales, lugares estratégicos con tecnología X y que puede servir, por ejemplo, de muchas cosas, por supuesto, dependiendo de las manos en las que caigan. Han hecho muchísimas cosas, han ofrecido cualquier tipo de sacrificios de todo tipo para poder hacerse con estos artículos. Para estas personas de mucho poder, pero de muy pocos escrúpulos, ser dueños de este tipo de cosas es muy importante para ellos. Esto me dice entonces a mí, en conclusión, que estos artículos, primero, existen, no son fábulas. Muchas personas han creído porque han estado envueltos sus historias, olvidadas en parte de la historia en ocasiones, en la actualidad, de no saber realmente el paradero de algunas de ellas. Otras se sabe el paradero, pero también se intuye que puede ser que sean réplicas. Ha hecho que las personas piensen que esto no existe, que no es real, que es parte de la fábula. En mi opinión, pienso que es parte del engaño al que hemos estado siendo sometidos durante muchísimo tiempo. Para que nosotros, el pueblo, olvidemos que eso existe, el poder que pueden tener y lo que pueden causar o lo que puedan hacer con la misma, lo han envuelto entonces en ese secretismo y en ese olvido de que las personas piensen que esto es pura historia y fábula. De esta manera las personas no se van a poner a su búsqueda, ni muchísimo menos. Tierras, por ejemplo, como Egipto, Irak, que era la antigua Babilonia. Imagínate tú la cantidad de cosas que puede haber ahí todavía oculta. Y toda esa zona en concreto que tiene tantos secretos ocultos, no es raro entonces que se haya producido prácticamente una especie de limpiado o barrido de toda la población de esos lugares, en el caso de Damasco, Siria, por ejemplo. ¿Qué cantidad de cosas no puede haber debajo de esas tierras? ¿Y qué están buscando directamente estas personas? Piensen. Ya ustedes saben. Hasta la próxima.